En el mundo del motor hay muchas comparaciones, muchas discusiones, pero hay una que siempre genera debate, y casi nunca se responde bien. ¿Cuál es mejor? ¿La mejor moto del mundo, o el mejor auto jamás creado? Pero hoy no vamos a hablar de cualquier moto ni de cualquier carro. Hoy vamos a poner frente a frente dos máquinas que están en el límite de lo que la ingeniería humana puede lograr. Por un lado, la Kawasaki Ninja H2R, una motocicleta extrema que rompe todos los estándares en la calle. Por el otro, el Bugatti Chiron Super Sport, una máquina que redefine lo que significa velocidad, lujo y poder. Y lo interesante no es solo cuál es más rápido, sino entender por qué existen, cómo fueron creadas y qué secretos esconden. Empecemos con algo que casi nadie menciona. La Kawasaki Ninja H2R no fue creada simplemente para ser rápida. Fue creada como una demostración tecnológica. Kawasaki Heavy Industries no solo fabrica motos. También fabrica turbinas, maquinaria pesada, e incluso componentes aeroespaciales. Y todo ese conocimiento fue volcado en esta máquina. El supercargador que usa la H2R no fue diseñado por un proveedor externo. Fue desarrollado internamente por la división aeroespacial de Kawasaki. Esto significa que el flujo de aire, la compresión y la eficiencia están diseñados con precisión casi aeronáutica. El resultado es un motor de 998 centímetros cúbicos que genera más de 310 caballos de fuerza, pero lo más impresionante no es la cifra, es cómo entrega esa potencia. A diferencia de los motores turbo, donde hay retraso, el supercargador entrega potencia inmediata. No hay espera. No hay lag, solo aceleración instantánea. Esto hace que la respuesta del acelerador sea tan agresiva que muchos pilotos profesionales han dicho que es difícil de controlar incluso en línea recta. Otro detalle que pocos conocen es su pintura. La H2R utiliza una pintura especial con partículas de plata que no solo es estética. Tiene propiedades reflectantes que ayudan a reducir el impacto del calor y mejorar la durabilidad a altas velocidades. Incluso el logo de Kawasaki está diseñado para soportar condiciones extremas. Ahora hablemos de algo que casi nadie piensa: los neumáticos. A más de 400 km por hora, los neumáticos de la H2R están sometidos a fuerzas brutales. No son neumáticos normales. Están diseñados específicamente para soportar temperaturas extremas y fuerzas centrífugas que literalmente podrían destruir una rueda convencional. Y aún así, tienen una vida útil muy limitada cuando se usan al máximo. Ahora, el precio. La H2R cuesta alrededor de $50.000 a $60.000. Pero lo que no te dicen es que mantenerla puede ser incluso más complejo que comprarla. No es una moto que llevas a cualquier taller. Requiere mantenimiento especializado, combustible de alta calidad, y un entorno controlado para poder aprovecharla. Ahora pasemos al otro lado. El Bugatti Chiron Super Sport. Aquí entramos en otra dimensión. Bugatti pertenece al grupo Volkswagen Group, pero funciona casi como una división independiente dedicada a crear lo imposible. El motor W16 no es solo grande. Es una rareza absoluta en la industria. Básicamente son dos motores V8 unidos en una sola estructura. Esto permite generar una potencia de 1600 caballos, pero también crea un problema enorme: el calor. Y aquí viene un dato que muy poca gente conoce. El Chiron tiene hasta 10 radiadores. Sí, 10. El sistema de refrigeración es tan complejo que una gran parte del diseño del auto está dedicado simplemente a evitar que el motor se derrita. Además, el flujo de aire del vehículo está calculado al milímetro. Cada entrada, cada salida, cada curva del auto tiene una función específica. A velocidades extremas, el Chiron necesita mantenerse estable, y eso implica gestionar no solo el aire, sino también la presión que pasa por debajo del vehículo. Otro detalle poco conocido es la llave de velocidad máxima. El Chiron tiene un modo normal, pero si quieres desbloquear su velocidad máxima, necesitas insertar una segunda llave especial. Al hacerlo,
El auto baja su suspensión, ajusta la aerodinámica y cambia completamente su comportamiento. Es literalmente como transformar el auto en otra máquina. Ahora, el precio. El Bugatti Chiron Super Sport supera los 3 millones de dólares. Pero eso es solo el inicio. Un cambio de llantas puede costar más de 30.000 dólares. Un mantenimiento completo puede superar los 100.000 dólares. Y cada componente está diseñado para tolerancias extremas, lo que hace que cualquier reparación sea altamente especializada. Ahora, pongamos estas dos bestias en perspectiva real. La H2R es más ligera, más agresiva, más directa. El Chiron es más pesado, más complejo, más refinado. Pero hay algo que casi nadie analiza: la experiencia sensorial. En la moto, tu cuerpo es parte de la ecuación. Sientes el viento, la vibración, la presión del aire. A 300 km por hora, el aire literalmente intenta arrancarte de la moto. En el Bugatti, estás aislado. Puedes ir a más de 300 km por hora y aún así escuchar música, hablar, incluso sentir comodidad. Eso cambia completamente la percepción de la velocidad. Ahora, hablemos de eficiencia. Aquí la moto gana sin discusión. A pesar de su potencia, la H2R es mucho más eficiente en términos de consumo comparado con el Bugatti, que puede consumir combustible a un ritmo extremo cuando está en máxima potencia. De hecho, a velocidad máxima, el Chiron podría vaciar su tanque en cuestión de minutos. Y aquí viene uno de los datos más impactantes. A máxima velocidad, los neumáticos del Bugatti pueden durar solo unos minutos antes de necesitar reemplazo. Sí, minutos. Porque las fuerzas que soportan son simplemente absurdas. Entonces, ¿cuál es mejor? Si analizas la ingeniería pura, ambos son extremos en direcciones diferentes. La Kawasaki Ninja H2R es la máxima expresión de velocidad en su forma más cruda. El Bugatti Chiron Super Sport es la máxima expresión de velocidad controlada y lujo extremo. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice. Ninguno de estos vehículos fue creado para ser práctico. Fueron creados para demostrar hasta dónde puede llegar el ser humano cuando elimina los límites. Son, en esencia, declaraciones de poder tecnológico. Y ahora la decisión no es técnica. Es personal. ¿Prefieres sentir cada milímetro de la velocidad, con el riesgo y la adrenalina de una máquina que no perdona errores? ¿O prefieres dominar la velocidad desde una cápsula de lujo diseñada para desafiar las leyes de la física? Dos máquinas. Dos filosofías. Dos formas de entender la perfección. Y una sola pregunta. ¿Cuál de estas dos bestias representa mejor lo que tú entiendes por velocidad? Y al final de todo, después de ver cifras absurdas, tecnologías imposibles y precios que parecen de otro planeta, llega el momento de decir lo más importante. Porque esta no es solo una comparación entre una moto y un auto. Es una comparación entre dos formas completamente distintas de entender la velocidad. Por un lado, tienes a la Kawasaki Ninja H2R, una máquina que no intenta ser cómoda, ni práctica, ni siquiera accesible. Es directa, agresiva, casi salvaje. Es la representación más pura de lo que significa acelerar sin filtros. Aquí no hay nada que te proteja, nada que suavice la experiencia. Todo lo que pasa, lo sientes. El viento, la vibración, la fuerza brutal del motor. Todo llega a tu cuerpo sin intermediarios. Es una experiencia que no se puede explicar completamente con números, porque es física, es emocional, es casi instintiva. Y luego está el otro extremo. El Bugatti Chiron Super Sport. Una máquina que, en lugar de exponerte, te envuelve. En lugar de exigirte, te asiste. En lugar de ser caótica, es perfectamente controlada. Es una obra de ingeniería que convierte algo tan violento como ir a más de 400 km por hora, en algo que se siente, incluso, natural. Y ahí es donde todo cambia. Porque mientras la H2R te obliga a respetarla, el Bugatti te hace sentir que puedes dominarla.
Pero no te equivoques. Las dos máquinas son igual de extremas. Solo que lo demuestran de formas diferentes. Una te recuerda lo pequeño que eres frente a la velocidad. La otra te hace sentir que tienes el control absoluto de ella. Y ahora viene la parte más interesante de todo esto. Porque podríamos seguir hablando de caballos de fuerza, de aerodinámica, de materiales, de récords, pero la realidad es que ninguna de esas cosas responde la pregunta principal. ¿Cuál es mejor? Y la respuesta es simple: ninguno. O mejor dicho, depende completamente de quién seas tú. Porque hay personas que buscan sentirlo todo. Que quieren que cada aceleración les suba la adrenalina, que cada error tenga consecuencias, que cada segundo sobre la máquina sea una experiencia intensa, casi peligrosa. Para esas personas, la moto no tiene rival. Pero también hay personas que buscan dominar. Que quieren velocidad, sí, pero con control, con precisión, con una sensación de superioridad tecnológica. Personas que quieren ir más rápido que casi cualquier cosa en el planeta, pero sin renunciar al confort, al lujo, a la perfección. Y ahí es donde el Bugatti se vuelve imbatible. Pero aquí viene algo que casi nadie dice. Ninguna de estas máquinas fue creada pensando en la mayoría de las personas. No fueron hechas para el día a día. No fueron diseñadas para ser prácticas. No son vehículos que necesitas. Son vehículos que representan lo que somos capaces de hacer. Son el resultado de llevar la ingeniería al límite, de ignorar lo racional y enfocarse en lo extraordinario. Son, en pocas palabras, sueños convertidos en metal, carbono y velocidad. Y por eso, más allá de cuál sea mejor, lo realmente importante es lo que te hacen sentir. Porque tal vez nunca tengas una de estas máquinas. Tal vez nunca conduzcas una. Pero el simple hecho de verlas, de escucharlas, de entender lo que representan, ya conecta algo dentro de cualquiera que ame el mundo del motor. Y ahí es donde está la verdadera respuesta. No se trata de elegir entre 2 ruedas o 4 ruedas. Se trata de entender qué tipo de emoción te mueve. ¿Qué tipo de experiencia buscas? ¿Qué tipo de velocidad te define? Porque al final, la mejor máquina del mundo no es la más rápida, ni la más cara, ni la más potente. Es la que te hace sentir algo que no puedes olvidar. Y ahora sí, la decisión es tuya.